El único de los métodos de ordenamiento simples o directos que nos queda por analizar en esta presentación es el que se conoce como ordenamiento por inserción directa o ordenamiento por inserción simple. De los tres métodos considerados directos o simples, este es posiblemente el más ingenioso y también el más veloz en general de los tres. La idea es partir considerando que el primer elemento del vector o del arreglo que queremos ordenar conforma un grupo, que en este caso tiene un solo elemento, y dado que contiene un solo elemento, claramente ese grupo está ordenado. La idea es tomar al segundo de los elementos del arreglo e insertarlo en el grupo compuesto por el primero, pero insertarlo de forma que el grupo, que ahora va a contener dos elementos, quede siempre ordenado, de menor a mayor, como lo que estamos suponiendo en esta presentación. Una vez que el segundo se incorporó al grupo y ahora tenemos un grupo de dos elementos ordenado, incorporamos al tercero y hacemos lo mismo y así seguimos con todos los demás. La idea general se puede ver en esta secuencia gráfica que estoy mostrando aquí. Supongamos que tenemos el arreglo de entrada que se ve en la primera línea, 7, 3, 5, 2. Comenzamos suponiendo que este arreglo contiene un grupo que solo contiene al 7 de la casilla 0, que aquí está expresado en color azul, y la idea es tomar el elemento que está en la casilla 1, que en este caso es el 3, e incorporarlo, sumarlo, insertarlo en el grupo que contiene el 7, pero haciendo que ese grupo se mantenga ordenado, en este caso de menor a mayor. Como si el 3 entra al grupo que va a contener dos elementos, como queremos ordenar este grupo de menor a mayor, como el 3 es mayor que el 3 y el 7 deberían intercambiarse para quedar el 3 primero y el 7 después. Y eso es lo que se hace. El 3 se compara con el 7 para entrar al grupo y como el 3 es menor, se invierten. Y en este momento, luego de incorporar a este primer valor, que sería el equivalente a la primera pasada de ordenamiento del algoritmo, el grupo ordenado quedaría con el 3 y el 7 en la primera parte del arreglo. En la segunda pasada o en el segundo paso, se toma el elemento que sigue, que es el 5, y el 5 se inserta en el grupo. La flecha negra que estoy indicando aquí arriba indica cuál es el número que entra al grupo y los números que están a la izquierda de ese son los que conforman el grupo ordenado que hasta ahora tenemos en el vector. Tenemos que hacer que el 5 entre al grupo. Por lo tanto, el 5 se compara con el 7, que a los efectos es el mayor del grupo, y como el 5 es menor que el 7 y el grupo tiene que estar ordenado, simplemente hacemos que el 7 pase a la posición 2 y el 5 transitoriamente podría quedar en la posición 1. Pero una vez que el 5 entra en la posición 1, todavía tiene que compararse con el 3 para verificar que efectivamente el 5 sea mayor que el 3 o menor o en qué condición está en situación de relación de orden. Si en lugar del 3 hubiese un 6, por ejemplo, el 5 todavía debería intercambiarse con el 6, pero no vamos a saber qué relación existe entre el 5 que entra ahora en la casilla 1 y el que estaba en la casilla 3 hasta que los comparemos. Por lo tanto, el 5 en principio se compara con el 7, gira con el 7 y el 5 luego se compara con el 3 para verificar si debe intercambiarse también con él o no. Como en este caso el 5 es mayor que el 3, se hace la comparación, pero no se hace el intercambio y el 5 queda en la casilla 1. Y se dice que en ese momento, digamos, termina la segunda pasada, provocando el efecto de que el grupo ordenado, incompleto todavía dentro del arreglo, contenga a los números 3, 5 y 7. El grupo tiene tres elementos ordenados de menor a mayor. Y continuamos ahora incluyendo
al número que se encuentra en este caso en la última casilla de este arreglo de ejemplo, que es el 2. El 2 tiene que entrar al grupo. Se compara con el 7. Como el 7 es mayor que el 2, se intercambia y el 7 vendría a la última posición. El 2 todavía se compara con el 5 y como el 5 también es mayor que el 5 gira, se ubica en la casilla 2. El 2 temporalmente podría estar en la casilla 1, pero todavía tiene que compararse con el 3 para verificar si le corresponde intercambiarse con él o no. Y como el 2 efectivamente es menor que el 3, se intercambia con el 3 y el 3 pasa a la casilla 1. En este caso, cuando el 2 llega a la casilla 0, obviamente hacia la izquierda no podemos seguir comparando porque ya se terminó el arreglo. Simplemente llegar a la casilla 0 significa que ahí debemos detenernos y en ese lugar, a falta de alguien contra quien compararse, guardar el número que se estaba insertando en el grupo. Y en este caso, el 2 termina acomodándose adelante en la primera casilla del vector, con lo cual, como podemos ver, el arreglo queda finalmente ordenado. En cuanto a la implementación de este algoritmo en Python, podemos hacerlo con una función como la que se muestra en este momento a la derecha de la placa. Se trata de una función a la que hemos llamado insertion sort. Como siempre, toma como parámetro la variable b que contiene la dirección del arreglo que queremos ordenar, que suponemos que es el que se ve aquí arriba en la parte superior de la gráfica, con 4 elementos en este caso. Como siempre, con la función len se toma el tamaño de ese arreglo y se almacena para mayor practicidad en la variable n. Y luego tenemos un ciclo principal, en este caso un for, regulado por la variable j, como se puede ver aquí, que comienza en 1 y llega hasta el final del arreglo. Recuerden que n no se incluye en el rango, por lo que j se va a detener cuando llegue a n-1. La variable j indica el índice del casillero que contiene al valor que queremos ingresar al grupo en esa vuelta. Simplemente este for, que en este momento está coloreado en azul, selecciona cuál es el próximo elemento del arreglo que entra al grupo. En la primera vuelta j vale 1, por lo que el elemento que va a ingresar al grupo es el que está en la casilla 1 del arreglo, que sería este 3. Todo lo que sigue dentro del ciclo es el proceso para ingresar el 3 al grupo que se encuentra a su izquierda. Cuando el 3 fue ingresado, se retorna a este for, j pasa a valer 2 y con j valiendo 2 se tomará el 5 que está en la casilla 2 y se ingresa al grupo. Simplemente j selecciona el índice del casillero que contiene al valor que en esa vuelta tenemos que ingresar al grupo. El proceso dentro del ciclo describe lo que hay que hacer para que ese valor ingrese al grupo. Por comodidad, se guarda el valor que va a ingresar al grupo, esto es el bj, en una variable temporal, una variable auxiliar, y. Y se trabaja con y de aquí en adelante en lugar de v sub j. Se toma una segunda variable k que empieza valiendo el índice inmediatamente a la izquierda del que representa el valor que entra al grupo en ese momento. Si j vale 1 en la primera vuelta, k empieza valiendo j-1, 0. La idea es que cuando llegamos a esta línea, k empieza apuntando al índice que contiene al elemento más grande del grupo, que en este momento está, por supuesto, a la izquierda del valor que queremos agregar. Entonces, con j valiendo 1 y el valor b1 guardado en y k valiendo 0, que en este caso es el índice del 7, comienza este segundo ciclo, que es el que hace el proceso de comparación entre el valor que está ingresando al grupo y los elementos que ya están en el grupo. Y de hecho es el ciclo que se encarga de procesar la inserción del valor en el grupo. ¿Cuál es la idea? Este ciclo, en cada vuelta, va a ir restando 1 al valor de la variable k,
Por lo tanto, sea lo que sea que haga primero, cuando termine de hacerlo, K se resta en 1 y regresa. Se resta en 1 y regresa, se resta en 1 y regresa. K de atrás hacia adelante va a ir recorriendo los casilleros del grupo ordenado en el cual queremos ingresar al valor Y. Y la pregunta para controlar si ese ciclo continúa o se detiene es bastante obvia. Debemos continuar hacia atrás el recorrido en el grupo siempre y cuando la variable k, que me da el índice de la casilla que tengo que mirar sea mayor o igual a 0. En el primer momento en que k, de tanto restarle 1, se vuelva negativo, significará que habremos llegado al extremo izquierdo del arreglo y por lo tanto tenemos que detenernos porque si no ya nos estaríamos quedando sin elementos para procesar. Mientras k se mantenga mayor o igual a 0, que en la primera vuelta se cumple porque k vale 0 en este caso, y además el valor de y que queremos agregar al grupo, que en la primera vuelta es b1, o sea, el 3, mientras el 3, en este caso, el contenido en y, se mantenga menor que el que estamos mirando en la casilla indicada por k, significará que el número que está entrando al grupo es más chico que el que se encuentra a su izquierda. Y en este caso hay que girarlos porque la idea es ponerlos más grandes a la derecha del grupo. Como en la primera vuelta con k valiendo 0, efectivamente k es mayor o igual a 0 y y, el 3, es menor que b sub k sería el 7, como 3 es menor que 7, lo que tenemos que hacer es llevar el 7 a la derecha y en principio poner el 3 a la izquierda. Aquí lo único que se hace es tomar el valor que está en la casilla k, que sería el 7, en la casilla 0, y se lo almacena en la casilla k más 1. Si k vale 0, k más 1 es 1, por lo tanto el 7 se asignaría en la casilla 1, pisando el 3, que en este momento tenemos allí. Uno pensará, bueno, pero si pisa el 3, hemos perdido el 3. En rigor no lo hemos perdido nada porque lo tengo guardado en una variable temporal y, esa es la idea. En lugar de asignar el valor que entra al grupo en cada casilla para luego volver a sacarlo, simplemente movemos a la derecha los valores más grandes en el grupo, pisando los viejos valores, sin preocuparnos, porque sabemos que en la variable y tenemos una copia del valor que está ingresando. Esto hace que el 7 se copie en la casilla 1, temporalmente lo vamos a tener repetido también en la casilla 0, y luego le restamos 1 al valor de k para probar con la casilla que sigue a la izquierda. Si k valía 0 menos 1, 0 menos 1 me da menos 1. Cuando regresamos al ciclo, la primera proposición del AND que lo controla ya salta por falso, porque k está valiendo un número negativo. Cuando k es negativo, este ciclo corta. Y en la última línea del for principal, antes de volver al for principal, se asigna el valor de y en la casilla que corresponde. K valía menos 1, por eso corto el ciclo. Menos 1 más 1 es 0. En la casilla 0 se almacena el valor de y, que sería el 3. Y eso da por terminada la primera vuelta del proceso, que sería la equivalente a la inserción del 3 en este grupo, quedando el arreglo como se ve en la segunda línea. Primero el 3 y luego el 7 en la casilla 1. El proceso completo se puede detallar con un poco más de rigor con algunos números que vamos a insertar en la presentación. Como dijimos en la primera vuelta, el primer ciclo hace que j empiece valiendo 1, con lo que k empieza tomando el valor 0 y ya explicamos cómo hace este mecanismo para navegar hacia atrás en el arreglo e invertir el 7 con el 3, dejando el arreglo como se ve aquí. Pero a continuación, una vez que se termina esta primera vuelta, se regresa al ciclo for regulado por j, j pasa a valer 2, con lo cual el próximo elemento que va a entrar al grupo es el que está en la casilla 2, o sea el 5, y k empieza valiendo j, que es 2, menos 1, 1. Con j valiendo 2, k empieza valiendo 1, y el valor del número que va a ingresar al grupo se guarda, como siempre, en la variable y. Inicialmente se compara entonces bj con bk,
que sería el 5 con el 7. Esa comparación se hace aquí, en la parte derecha del for, del while que controla el proceso de inserción. Como K es positivo, no hay problema, y en este caso se mueve hacia la derecha el 7. En este momento en el arreglo quedarían el 3 y luego el 7 y el 7 replicado, pero con el 5 guardado en la variable y. Se resta 1 al valor de K, que pasaría a valer 0, que es el siguiente valor que K va a tomar según se indica aquí. Como K es mayor a 0 y el valor que está entrando, el 5, no es menor que el 3, 5 es el que se está comparando y 3 es el valor de referencia, 5 es menor a 3, falso, el ciclo corta. En este momento K está valiendo 0, que es la posición en donde está el 3, pero en la casilla 1 debemos almacenar el 5. Y eso es lo que se hace a la salida del while, cuando acá se le suma 1, 0 más 1 es 1, y en el lugar 1 se almacena el 5. Con lo cual el arreglo queda como se ve aquí en la última línea, en la anteúltima, perdón, aquí. 3, 5, 7. Volvemos al for. J pasa a valer el siguiente valor del rango, que es 3, con lo cual J, que empieza en J-1, perdón, K, que empieza en J-1, empezaría valiendo 2, y en este momento estaría todo listo para comparar el 2 con el 7. Como K es mayor a 0, mayor o igual, y 2, el número que está entrando efectivamente es menor a 7, el 7 se corre a la derecha. El arreglo en este momento quedaría 3, 5, 7, 7. Y el 2 está guardado en Y. Le restamos 1 acá, que pasa a valer, por lo tanto, 1. Ahora mirando al 5, como K es mayor o igual a 0, es 1, y el 2 es menor que el 5 se corre a la derecha, y en este momento el arreglo quedaría 3, 5, 5, 7, 3, sería 3, 5, 5, 7. Se resta 1 acá, que pasa a valer 0. Regresamos, como K es mayor o igual a 0 y el 2 sigue siendo menor que el 3, que es el valor que estamos por ingresar, contra el cual vamos a comparar el que estamos por ingresar, se aplica nuevamente este criterio de mover hacia la derecha el 3, que el 3 se copia en la casilla 1, quedando en este momento y transitoriamente el arreglo en la forma 3, 3, 5, 7. Se resta 1 acá, que valiendo 0 pasa a valer menos 1. El ciclo corta porque K es negativo y a la salida del ciclo, en la casilla K más 1, menos 1 más 1, 0, se guarda el valor de Y, que sería el 2, dejando el arreglo como se ve en este momento en la parte inferior de la figura. Volvemos al ciclo for, pero al volver, la variable J ya alcanzó el límite del rango derecho, que era 3, n-1. Cuando le tocase tomar el valor que sigue, que es 4, el ciclo corta porque ese valor no está incluido. Y al cortar, se termina la función, quedando el arreglo ordenado como se ve en este momento. Sí, habiendo explicado en general el funcionamiento de los tres métodos simples, corresponde hacer algunas consideraciones generales para ubicarnos en cuanto al rendimiento de estos algoritmos y por qué cabría esperar contar con métodos o algoritmos mejores. Los tres algoritmos simples que hemos visto, los tres llamados simples o directos, hacen, en el peor de los casos, n pasadas o barridas del vector. Tanto el selección simple como el burbuja como el de inserción que acabamos de ver se basan en formular n pasadas o alrededor de n pasadas, en realidad son n-1 pasadas que hay que hacer, y en cada una de las pasadas agregar algo de orden al arreglo. El hecho es que en cada una de esas pasadas, los tres algoritmos que acabamos de ver realizan una cierta cantidad de comparaciones que pueden venir anexadas con intercambios. Pero si nos concentramos en las comparaciones y solo en las comparaciones, vamos a ver que el número de comparaciones que hacen estos tres algoritmos en cada vuelta se va aproximando cada vez más a n. En el algoritmo de inserción simple que acabamos de ver, en la primera vuelta se hace una comparación sola, en el peor caso. Pero en la segunda vuelta, cuando se ingresa el siguiente número, en el peor caso se hacen dos comparaciones. Y en la tercera se hacen tres, y así sucesivamente hasta llegar a un peor caso en la última vuelta,
en la que eventualmente habrá que hacer, si el número que está entrando es el menor de todos, n comparaciones o alrededor de n. Estrictamente hablando, serían n-1 comparaciones. Lo mismo pasa con los otros dos, solo que tanto en el método de inserción simple como tanto en el método de intercambio, que es la burbuja, como en el método de selección simple, el número de comparaciones decrece. Esto es, en la primera vuelta hacemos aproximadamente n comparaciones en los dos y luego hacemos una menos en cada vuelta hasta llegar a la última que hacemos una sola. Pero el número total de comparaciones en los tres, en el peor caso, se aproxima también a n en cada vuelta. Como tenemos una situación de n pasadas y en cada una de esas n vueltas tenemos un número de comparaciones que se aproxima a n, el total de comparaciones que llevan a cabo los tres algoritmos es proporcional a n cuadrado. Esa es la cantidad total de comparaciones, haciendo un conteo muy general, sin entrar en detalle de constantes precisas. La cantidad total de comparaciones que cualquiera de los tres métodos hace en el peor de los casos se parece a n cuadrado. Y se dice, aunque esto lo vamos a formalizar con mucho más rigor más adelante en otro video y en otra ficha, que el número de comparaciones que cualquiera de estos tres métodos hace está en el orden de n cuadrado comparaciones. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de cada uno de los tres algoritmos será a su vez el que se requiera para ejecutar esas n cuadrado comparaciones. Más comparaciones hace un algoritmo, más tiempo demora. Está claro que hacer 10 comparaciones no es lo mismo que hacer 100.000 comparaciones, y 100.000 no es lo mismo que hacer 1.000.000 de comparaciones. Incluso una computadora moderna, si tiene que realizar un pequeño proceso 1.000.000 de veces, va a sufrir en cuanto a la cantidad de tiempo que eso le va a insumir. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de cualquiera de estos tres algoritmos, en el peor caso, también está en el orden de n cuadrado unidades de tiempo. Si tengo aproximadamente n cuadrado comparaciones, el tiempo que demoro está en el orden de n cuadrado unidades de tiempo, lo que sea que utilice como unidad para medir el tiempo. Para un arreglo pequeñito, unos pocos cientos de componentes o unos pocos miles de componentes, para una máquina moderna, digamos que hasta 4.000 o 5.000 elementos todavía estaríamos bien, un tiempo de ejecución cuadrático, como el que acabo de describir, es aceptable. Y aceptable quiere decir que el algoritmo va a responder en forma aceptablemente veloz al pedido de ordenamiento del arreglo. Pero si el tamaño del arreglo que nos piden ordenar es de varios miles, cientos de miles o millones de elementos, el tiempo de orden cuadrático es simplemente inadmisible. Si tenemos 100.000 elementos, 100.000 al cuadrado, comparaciones, derivado en 100.000 al cuadrado unidades de tiempo, es una demora insufriblemente inaceptable. No se puede ni siquiera pensar en ordenar un arreglo que tenga varios centenares de miles de componentes o millones de componentes con un método simple como cualquiera de los tres que acabamos de estudiar. La demora insumida por cualquiera de estos tres algoritmos para terminar de ordenar el arreglo sería sencillamente inadmisible. Lo vamos a ver después con pruebas que vamos a hacer con los programas en funcionamiento. Si el arreglo es muy grande o enorme, deben usarse algoritmos especialmente diseñados para ordenar conjuntos masivos, con tiempos mucho menores que n cuadrado unidades de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, algoritmos del orden de n a la 1,5 o n por el logaritmo de n, que son tiempos que exhiben algunos de los algoritmos que vamos a explicar en breve. Por ejemplo, el algoritmo de Shell o el Quicksort o el Heap Sort incluso.
Si un arreglo tiene realmente un número extremadamente grande de componentes o supera los pocos miles de elementos de tamaño, un algoritmo de tipo simple o de tipo directo, como los que acabamos de describir, sencillamente es inaplicable en la práctica.